Descubrí que mi novio tenía una segunda vida completa a 2 horas de donde vivíamos. Quiero que piensen en alguien que conocen bien. Alguien con quien han compartido tiempo, conversaciones, momentos que parecían reales. Alguien cuya voz reconocen sin necesidad de que se identifique, cuyas costumbres conocen de memoria, cuya presencia en su vida se siente como algo sólido y verificable. Ahora quiero que imaginen que todo eso, cada conversación, cada momento, cada costumbre que creían conocer, era una performance. Una actuación sostenida durante años, ejecutada con tanta precisión y tanta dedicación que nunca apareció ni una sola grieta. Que la persona que dormía a su lado, que les preguntaba cómo les había ido el día, que les conocía los miedos y los sueños y las pequeñas manías que uno solo comparte con alguien de confianza, era en realidad alguien que ustedes no conocían en absoluto. Que mientras estaba con ustedes, había otro lugar, otra casa, otra persona, otra vida entera, construida en paralelo, con la misma dedicación, con el mismo cuidado, funcionando sin interrupciones a 2 horas de distancia. Eso no es infidelidad en el sentido que la mayoría de la gente entiende la palabra. Eso es otra cosa. Eso es algo para lo que el lenguaje cotidiano no tiene todavía un nombre que le haga justicia. Yo lo descubrí por un peaje. Un recibo de peaje de una autopista que no tenía ningún sentido que estuviera donde lo encontré. Un papel pequeño, sin importancia aparente, que alguien había metido en el bolsillo del abrigo equivocado por error. Un papel que cuando lo leí, con la fecha y la hora y el nombre de la autopista, me hizo detenerme porque no cuadraba. Porque la fecha era un jueves. Porque los jueves él siempre estaba en el mismo sitio. Porque esa autopista no llevaba a ese sitio. Un papel pequeño. 2 horas de distancia. 3 años de mentira. Esto es lo que pasó. Me llamo Valeria. Tengo 29 años. Y lo que voy a contarles es la historia de cómo descubrí que el hombre con quien pensaba construir mi vida tenía otra vida construida, con otra mujer, a 120 kilómetros de donde yo dormía creyendo que lo conocía. Conocí a Martín hace 4 años, en una situación completamente ordinaria que en ese momento me pareció una de esas casualidades bonitas que uno recuerda siempre. Era en una librería, un sábado por la tarde, los dos buscando el mismo libro en la misma estantería. El libro era una novela que los dos habíamos visto recomendada en el mismo sitio y que los dos habíamos ido a buscar ese mismo fin de semana. Solo había un ejemplar. Lo cogió el primero. Se lo cedí. Él insistió en que lo cogiera yo. Terminamos hablando de pie en el pasillo de la librería durante 40 minutos, y cuando nos dimos cuenta de que la tienda estaba a punto de cerrar, intercambiamos números de teléfono con la excusa de seguir la conversación sobre el libro que ninguno de los dos había leído todavía. Esa anécdota me la contaba a mí misma muchas veces en los primeros años de nuestra relación como prueba de que las cosas buenas llegan cuando uno menos las espera. Ahora me la cuento de otra manera. Ahora me pregunto si la fluidez de esa primera conversación, la facilidad con que Martín había conectado conmigo en 40 minutos de pasillo de librería, era un talento genuino o una habilidad cultivada. La habilidad de alguien que sabe cómo hacer que las personas se sientan vistas y elegidas. La habilidad de alguien que lleva tiempo practicándola. Empezamos a salir esa misma semana. Fue una de esas relaciones que arrancan con una velocidad que en el momento parece natural, pero que mirando atrás, quizás debería haber levantado alguna pregunta. A las 2 semanas ya nos veíamos casi todos los días. Al mes ya éramos pareja de manera explícita. A los 3 meses ya hablábamos de cosas de futuro con esa ligereza que tiene el amor nuevo cuando todavía no ha encontrado ningún obstáculo real.
Martín tenía 32 años cuando nos conocimos. Trabajaba como consultor independiente para empresas del sector energético, lo cual significaba, según él me explicó desde el principio, que viajaba con cierta frecuencia y que su horario era irregular. Había semanas en que estaba todos los días en la ciudad y semanas en que se iba 2 o 3 días. Lo presentó como algo que podía ser una complicación en una relación y que quería que yo supiera desde el inicio, para no generar expectativas incorrectas. Me pareció honesto. Me pareció maduro. Me pareció exactamente la clase de conversación directa que uno quiere tener al principio de algo para no construir sobre malentendidos. Ahora entiendo que era la pieza más importante de toda la arquitectura. El elemento que hacía que todo lo demás encajara. Si Martín viajaba por trabajo de manera habitual e irregular, había semanas enteras en que su ausencia era completamente explicable. Si su horario era impredecible por naturaleza, las variaciones en su disponibilidad no levantaban alarmas. Si era consultor independiente, no había una oficina a la que yo pudiera llamar, ni compañeros de trabajo que yo pudiera conocer de manera orgánica, ni una estructura externa que pudiera servir de referencia para verificar nada. Lo había diseñado. O lo había encontrado. No sé cuál de las dos cosas es más perturbadora. Vivíamos en pisos separados. Eso también era parte del paisaje normal de nuestra relación. Yo tenía mi apartamento, él el suyo. Nos quedábamos a dormir el uno en casa del otro varias noches a la semana, pero cada uno mantenía su espacio propio. Lo habíamos hablado y los dos habíamos estado de acuerdo. Éramos personas que necesitaban su espacio y que querían construir una convivencia cuando el momento fuera él correcto y no por la inercia de pasar demasiadas noches en el mismo lugar. Lo que yo no sabía era que el piso de Martín en nuestra ciudad no era su único piso. Durante 3 años construimos algo que a mí me parecía sólido. Teníamos nuestros lugares, nuestros rituales, nuestros chistes internos. Viajamos juntos varias veces. Conocí a algunos de sus amigos, los que vivían en nuestra ciudad, y él conoció a los míos. Las Navidades las pasábamos juntos alternando entre mi familia y unos pocos amigos suyos, porque su familia, según me había explicado, era complicada, padres separados con quienes la relación era fría, pocos primos, nada de la red familiar extensa que yo tenía. También lo acepté. También me pareció razonable. Hay personas así. Hay familias así. Los jueves eran su día más ocupado laboralmente, según me había dicho. Tenía reuniones recurrentes con un cliente importante que requería su presencia de manera regular. Los jueves casi nunca podíamos vernos, y cuando podíamos era tarde, después de que él había terminado. Era un dato que yo había incorporado a mi vida sin cuestionarlo porque había llegado antes de que hubiera ninguna razón para cuestionarlo. El abrigo era mío. Uno de invierno, largo, oscuro, que yo había comprado hacía 2 temporadas. Martín lo había cogido prestado una noche que hacía más frío del que esperaba y no había traído el suyo. Me lo había devuelto lavado, doblado, perfecto. Yo lo había colgado en el armario sin revisarlo. Semanas después lo saqué porque el frío había vuelto. Lo puse. Y cuando metí las manos en los bolsillos para ver si tenía los guantes que a veces dejaba ahí, encontré el recibo. El recibo de peaje era de un jueves. A las 7:40 de la tarde. La autopista que indicaba era la que salía en dirección norte, hacia una ciudad que se llamaba Villanueva del Río, a 120 kilómetros de donde nosotros vivíamos. Una ciudad que Martín nunca había mencionado. Una ciudad a la que no había ninguna razón laboral aparente para que él fuera regularmente. No lo confronté esa noche.
Lo guardé en mi bolso, lo fotografié con el teléfono y seguí con mi tarde como si nada. Esa capacidad de seguir como si nada cuando por dentro todo está moviéndose, no sé si es una fortaleza o simplemente el mecanismo automático que el cerebro activa cuando la información que acaba de recibir es demasiado grande para procesarla de golpe. Esa noche busqué en Google la autopista y el destino. 119 kilómetros. 1 hora y 50 minutos en condiciones normales de tráfico. Una ciudad de tamaño mediano, con universidad, con una zona comercial activa. Una ciudad completamente normal. Una ciudad donde podía vivir cualquier persona. Pasé los siguientes 4 días observando. No espiando en el sentido dramático. Simplemente prestando atención de una manera en que no la había prestado antes. Revisé mentalmente los jueves de los últimos meses. Las veces que me había dicho que llegaba tarde. Las veces que había cancelado planes de última hora porque el cliente lo necesitaba. Los fines de semana que había tenido que salir de viaje para reuniones que solo él conocía los detalles. El patrón que emergió de esa revisión mental me dejó sin respiración. Porque era demasiado consistente para ser casualidad y demasiado espaciado para haber levantado sospechas en el momento. Un jueves de cada 2, aproximadamente. Un fin de semana al mes, a veces 2. Ausencias que sumadas daban mucho tiempo. Tiempo suficiente para otra cosa. Tiempo suficiente para otra vida. Le pedí a una amiga que me ayudara. Laura, a quien conozco desde el colegio y en quien confío completamente. No le conté todo de golpe, solo lo suficiente para lo que necesitaba. Le dije que tenía un número de matrícula de un coche que quería verificar. El coche de Martín, que yo conocía de memoria porque había estado en él cientos de veces. Le pregunté si su primo, que trabajaba en una gestoría, podía decirme a nombre de quién estaba registrado ese vehículo y en qué dirección. Era algo que técnicamente estaba en un área gris de la privacidad, lo sé. Pero en ese momento yo no sentía que estaba invadiendo la privacidad de nadie. Sentía que estaba intentando verificar si el mundo en el que creía vivir existía de verdad. La respuesta llegó 2 días después, a través de Laura, que me la dio por teléfono con una voz que intentaba ser neutral y no lo conseguía del todo. El coche estaba registrado a nombre de Martín. Hasta ahí todo normal. La dirección fiscal, la dirección que había dado como domicilio cuando había registrado el vehículo, no era la de su piso en nuestra ciudad. Era una calle en Villanueva del Río. Colgué el teléfono. Me senté en el borde de la cama. Y estuve ahí un tiempo que no sé calcular, mirando el suelo, dejando que esa información se instalara en algún lugar de mi cerebro donde pudiera procesarla sin que me desbordara. Tenía 2 opciones. Confrontarlo en ese momento con lo que sabía. O ir. Elegí ir. Era un jueves. Cogí el coche a las 5 de la tarde. No le dije nada a nadie excepto a Laura, a quien le mandé la dirección de Villanueva del Río y le dije que si no le escribía antes de las 10 de la noche, llamara a mi madre. No porque pensara que estaba en peligro, sino porque necesitaba que alguien supiera dónde estaba, que alguien pudiera dar fe de que lo que iba a ver era real si en algún momento yo necesitaba que alguien lo confirmara. El viaje fueron exactamente 1 hora y 53 minutos. Llegué a Villanueva del Río con el sol ya bajo, esa luz de tarde de invierno que lo hace todo más frío y más real al mismo tiempo. Metí la dirección en el GPS del teléfono y seguí las indicaciones hasta una calle tranquila, residencial, con árboles en las aceras y coches aparcados en batería. El coche de Martín estaba ahí. Aparqué a cierta distancia. Apagué el motor.
y me quedé dentro, sin saber exactamente qué estaba esperando o qué iba a hacer. Había llegado hasta ahí con una claridad de propósito que en ese momento, sentada en ese coche, en esa calle, frente a un edificio que Martín no me había dicho que existía, se disolvió completamente. Porque una cosa es saber algo en abstracto y otra cosa es estar físicamente en el lugar donde ese algo se vuelve concreto e irrefutable. Lo vi salir 40 minutos después. No salió solo. Salió con una mujer y con una niña que tendría aproximadamente 2 años. La mujer tenía más o menos mi edad, pelo oscuro, abrigo rojo. Llevaba a la niña de la mano. Martín cargaba una bolsa de la compra. Hablaban mientras caminaban hacia el coche, con esa naturalidad de las personas que hacen algo que hacen todos los días. La mujer le dijo algo y él se rió. Le cogió la bolsa a la niña del otro brazo para liberarle la mano. La niña dijo algo que yo no pude escuchar desde donde estaba y los dos adultos se miraron con esa complicidad específica que tienen las parejas cuando un niño dice algo inesperadamente gracioso. Yo lo estaba mirando todo desde dentro de mi coche, con las manos apoyadas en el volante, sin poder mover ninguna parte de mi cuerpo. Lo que sentí en ese momento era tan grande y tan múltiple que no puedo describirlo como una sola cosa. No era solo dolor. No era solo rabia. Era algo que incluía también, de manera perturbadora, una especie de claridad absoluta. Como cuando llevas tiempo sin entender algo y de repente todo encaja y el encaje duele, pero al menos ya no hay confusión. La niña. Eso fue lo que más tiempo me llevó procesar después. Porque una cosa es que Martín tuviera una relación paralela. Eso es una traición que existe en el mundo, que ocurre, que tiene nombre y que, aunque destruye, tiene una forma reconocible. Pero la niña era otra dimensión completamente distinta. La niña significaba que esto no había empezado ayer. La niña significaba que esta otra vida había existido antes de que yo apareciera en la librería, o había empezado mientras yo estaba en ella. Y en cualquiera de los dos casos había un niño en el mundo cuya existencia yo ni siquiera había tenido derecho a conocer. Me fui de esa calle sin salir del coche. Sin confrontarlo. Volví a la autopista, puse el piloto automático de los movimientos automáticos y manejé 119 kilómetros en un estado que no sabría clasificar. No lloré en el coche. Creo que todavía no había llegado a ese lugar. Llegué a mi apartamento, me senté en el sofá y le escribí a Laura que estaba bien y que mañana le contaba. Esa noche no dormí. Estuve hasta las 5 de la mañana haciendo algo que en retrospectiva fue tanto una tortura como una necesidad. Buscar a esa mujer. Con lo poco que tenía, la dirección, la descripción física, Villanueva del Río. Las redes sociales, cuando se busca con suficiente paciencia y suficientes variables, son sorprendentemente accesibles. La encontré. Se llamaba Sandra. Tenía un perfil de Instagram semiprivado pero con fotos suficientes en la parte pública para confirmar lo que ya sabía. Fotos de la niña, que se llamaba Abril y que en las fotos aparecía a veces con un hombre al que no se le veía la cara completa pero cuya complexión, cuya manera de estar de pie, cuyo gesto de poner la mano en el hombro de alguien yo reconocía sin necesidad de ver la cara. La niña tenía 2 años en las fotos más recientes. Lo que significaba que Abril había nacido 1 año después de que Martín y yo nos conociéramos en aquella librería. Martín había iniciado una relación conmigo, o yo con él, cuando Sandra ya estaba embarazada. O lo había dejado embarazada mientras salía conmigo. El orden exacto importaba menos que el hecho. Los 3 primeros años de nuestra relación habían transcurrido en paralelo a un embarazo y a los 2 primeros años de vida de una niña. Mientras yo construía algo que creía real, él había estado construyendo otra versión de lo mismo.
O quizás la misma versión duplicada, en otro lugar. Lo llamé a la mañana siguiente. No le dije que había ido a Villanueva del Río. No le dije que había visto nada. Le dije solamente que necesitábamos vernos, que era importante. Él me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo quería verlo. Quedamos en su piso esa tarde. Cuando llegué, me abrió la puerta con la misma expresión de siempre. La misma. Eso fue lo que más me impactó en ese momento, que no había nada en su cara que dijera que algo era diferente. Ninguna tensión extra, ninguna cautela adicional. O era completamente inconsciente de que algo había cambiado, o tenía un nivel de control sobre sí mismo que yo no había sabido ver en 3 años porque nunca había tenido razón para buscarlo. Me senté. Lo miré. Y le pregunté quién era Sandra. Lo que ocurrió en su cara en el segundo siguiente fue la única vez en 3 años que vi a Martín sin máscara. Fue un instante. Menos de un segundo. Pero fue real, y fue suficiente para confirmar que no había ninguna versión de esa pregunta que tuviera una respuesta inocente. Me lo contó todo. O lo que yo creo que fue todo. Porque con alguien que ha demostrado tener la capacidad que Martín tenía para compartimentar y para construir narrativas paralelas, no puedo estar completamente segura de que lo que me dijo fue la verdad completa y no otra versión parcialmente gestionada. Sandra y él llevaban juntos 5 años. 2 más que él y yo. Habían empezado antes de que nos conociéramos. Cuando Martín y yo empezamos, él había decidido, según sus palabras, que no sabía lo que quería. Que las 2 relaciones eran reales para él de maneras diferentes. Que no había encontrado el momento de resolver la situación. Abril había llegado en un momento que no habían planeado y eso había cambiado algo. Había hecho que la situación de Villanueva del Río se volviera más permanente, más estructurada, más difícil de abandonar. Le pregunté si Sandra sabía que yo existía. Me dijo que no. Que ella creía que él vivía solo en nuestra ciudad y que viajaba por trabajo. 2 mujeres. 2 ciudades. 2 vidas completas. Y una niña que no había pedido ninguna de esas complicaciones. No grité. No tiré nada. No hice ninguna de las cosas que uno imagina que haría en ese momento. Me levanté, cogí mi bolso y le dije que no quería volver a hablar con él. Que si tenía algo pendiente conmigo, que lo gestionara a través de alguien. Y que esperaba que Sandra llegara a saber la verdad de alguna manera, porque aunque yo no fuera la persona indicada para contársela, ella se merecía saber en qué había estado viviendo. Salí de ese piso. Bajé las escaleras a pie aunque hubiera ascensor porque necesitaba hacer algo con el cuerpo mientras el cerebro procesaba. Salí a la calle. Y anduve durante 2 horas sin un destino específico, por las calles de una ciudad en la que creía tener una vida que era lo que parecía, y que en ese momento se sentía diferente. No porque la ciudad hubiera cambiado, sino porque yo había cambiado dentro de ella. Lo que vino después fue largo. El duelo por una relación de 3 años no dura lo mismo que la relación. Dura más. Y el duelo por una relación que resulta haber sido en parte una ilusión sostenida por la habilidad de alguien. Para mentir tiene una capa adicional que es más difícil de procesar, la pregunta de que fue real. Si algo fue real. Si los momentos que recuerdas como genuinos lo eran, o si también eran parte de la actuación. Mi terapeuta me ayudó con esa pregunta durante meses. Me dijo algo que fue importante, que la calidad emocional de los momentos que yo viví no dependía de la honestidad de Martín. Que lo que yo sentí fue real porque era mío. Que él me había privado del derecho a elegir con información completa, y eso era una traición grave, pero que no podía retroactivamente vaciar de contenido todo lo que yo había experimentado,
Porque esas experiencias eran mías y seguían siendo reales aunque el contexto en que ocurrieron fuera falso. Tardé tiempo en poder incorporar eso. Pero cuando lo hice, algo cambió. Dejé de revisar los últimos 3 años buscando las grietas que no había visto. Dejé de castigarme por no haberlas encontrado. Las personas que hacen lo que Martín hizo no dejan grietas fáciles de ver. Lo hacen bien precisamente porque dedican más energía a hacerlo bien que la mayoría de las personas dedican a cualquier cosa en su vida. Eso no es un halago. Es una descripción de algo que existe y que tiene consecuencias reales en personas reales. De Sandra supe, meses después, a través de una cadena de contactos indirectos que no voy a detallar, que había descubierto lo que había estado pasando. No sé cómo ni cuándo. No sé en qué estado estaba esa relación ni qué decisiones había tomado ella. No me correspondía saberlo ni intervenir. Solo me alegré de que hubiera sabido. Porque ella también merecía saber. Martín intentó contactarme 3 veces en los meses siguientes. Las 3 veces bloqueé el número nuevo desde el que escribía sin responder. No había nada que hablar. No había una versión de esa conversación que me pudiera dar algo que yo necesitara. Lo que necesitaba no podía dármelo él. Hoy, año y medio después, estoy bien. No perfectamente bien en el sentido de que aquello no dejó marca, porque sí la dejó. Pero bien en el sentido de que me levanto cada mañana sin que lo primero que siento sea el peso de esa historia. Bien en el sentido de que he aprendido a distinguir mejor entre lo que es apertura y confianza genuinas y lo que es una performance diseñada para parecer apertura y confianza. Que no son lo mismo y que la diferencia, aunque a veces sea sutil, existe. Aprendí también algo sobre mí misma que no esperaba aprender de esta manera, que soy más resiliente de lo que creía. Que hay cosas que parecen imposibles de sobrevivir y que sin embargo se sobreviven. No intacta, no igual que antes. Pero de pie. Y eso, al final, es suficiente para seguir. ¿Tú qué habrías hecho al ver salir a Martín con Sandra y con la niña? ¿Lo habrías confrontado ahí mismo o te habrías ido como hice yo? Déjamelo en los comentarios.